problemática a solucionar. Disminuir el sodio en las comidas. Bien, perfecto. Reducir el sodio. ¿Por qué? ¿Qué importancia, desde qué punto de vista lo encaran ellos? ¿Por qué lo quieren reducir? Debido a que al tener mayor contenido de sal hay riesgos de cáncer de estómago, creo que era, enfermedades de hipertensión. Sí, bien. ¿Vieron la recomendación la ingesta recomendada de la OMS que mencionan los autores? ¿Cuál es? La ingesta diaria recomendada de sodio. 2 gramos. Era. 2 gramos, es muy poquito. Sí, me pareció muy poquito. ¿Yo qué hago con eso? Nada. Dame más. No sé si, ahora no me acuerdo y la guardé la bolsa, pero habíamos visto que era, ¿quién había agarrado un paquete de harina la clase anterior? Con media taza de harina se tenía como el 15% del sodio de todo el día. Era una cosa así. Y con harina, solamente harina, porque después nosotros agregamos sodio en la elaboración del pan, sodio en la elaboración de las comidas, ¿sí? Así que 2 gramos por día nada más. De sodio, no de cloruro de sodio, ese es otro problema. Creo que hay una oración en el segundo párrafo del artículo, no sé si lo tienen medio a mano, dice que algunos alimentos procesados son consumidos, eh, a ver, lo voy a agrandar un poquito porque lo tengo muy chico y no. En el segundo párrafo dice que algunas categorías de alimentos procesados son considerados una de las principales eh, fuentes dietarias de sodio en los países industrializados y que contribuyen al 75% de la ingesta de sodio del cloruro de sodio. Porque uno piensa, tengo que reducir la sal, ¿sí? Muchas veces los médicos, le ha pasado a mi mamá, le ha pasado a, unas, a unas de mis tías, usted tiene que comer menos sal. Perfecto, tiene que comer menos sal. Pero en realidad tienen que comer menos sodio, ¿sí? Entonces mi tía capaz que no comía sal, pero se tomaba 2,5 litros por día de citrus, de alguna gaseosa finamente gasificada, pero llena de edulcorantes. Los edulcorantes son ciclamatos de sodio, son un montón de compuestos que tienen sodio. Entonces, en vez de comerse 2 tostaditas a la mañana, se tomaba 2,5 litros de ese, o compraba arvejas en lata. Las arvejas en lata tienen un montón de sodio. Entonces, o compras esas arvejas y las lavas, o compras las arvejas, te tomas el trabajo de remojarlas y hervirlas. Porque el hipertenso tiene que cuidar el sodio. Y acá hace bien en aclarar que estos alimentos procesados están aportando sodio por el cloruro de sodio. Eso es algo que siempre se confunde. Pero entonces no le pongamos sodio a los alimentos. ¿Qué pasa? ¿Qué otras funciones, ¿sí?, tiene el sodio? Y acá lo habla para este tipo de productos que son como nuestros chorizos, ¿sí? Si se fijan en los ingredientes. Y se generaba una flora, un medio para que se desarrolle una flora microbiana que creo que al mezclarse con los nitritos generaba el color y todo eso. Sí, el contenido de sal en los alimentos históricamente también se ha utilizado como conservante, ¿sí? Pero además tiene algunas implicancias en textura
¿sí? Y en la conservación del color de los pigmentos. Acá en particular habla de una particularidad, cómo interrelacionamos, ¿sí?, la presencia de sal con las proteínas que hay en este alimento. Este es un alimento cárnico, ¿sí? El contenido de proteínas es muy alto. Y además en un chorizo, ¿sí?, eh, se espera que haya ciertos procesos asociados a la transformación de las proteínas. Y acá en la introducción del artículo lo explica. ¿Lo leyeron esa parte? Dice que tiene un rol en la solubilización de las proteínas. Dice que la reducción de la sal en estos productos cárnicos es un gran desafío porque cumple un rol importante en la elaboración, relacionado o debido a la habilidad que tiene para solubilizar las proteínas de la carne, aumentar la hidratación y la capacidad de retención de agua. Todas esas eran propiedades funcionales re importantes de las proteínas, ¿sí? Y esto va a mejorar la jugosidad del producto, ¿sí? Y también, bueno, obviamente la sal afecta el sabor, la textura y la preservación del alimento. Pero hace mucho hincapié en este tipo de alimentos, en el rol que cumple la sal en la solubilidad de esas proteínas. ¿Cómo se llamaba eso? Salting in, salting out. ¿Se acuerdan? Sí, ahí decía Gaby que en cuanto mayor era el contenido en los tratamientos que hacía del control y viste que había hecho otros tres encapsulados. En cuanto mayor era el contenido de sodio, mayor era la dureza y la cohesión. Pero entonces vos acá ¿qué es lo que estarías buscando? ¿Menor dureza y cohesión? Porque, o sea, mayor tendríamos que buscar, ¿o no? Eh, que se mantenga mejor, más cercano al control. Pero ¿no se supone que el objetivo es bajar el contenido? Sí, claro, pero sin afectar la calidad de lo que los consumidores están acostumbrados a consumir. O sea, Ah, está nosotros bien. quisiéramos que reemplazando la sal, ¿sí? En este caso no es reemplazo de sal, perdón, que Es con este encapsular, sí. tratamiento de capsulado que nos permita tener menor contenido de sal, nosotros no estemos afectando el producto que ellos están acostumbrados a consumir. Por eso evalúan utilizando un tratamiento control, que sería el que tiene 2% de sal como lo venían elaborando antes. Claro. Entonces, estoy viendo la tabla 2, donde miden los cambios en la composición físico-química. El anteúltimo es la dureza. En el control tenía 41,02 newton. Si se fijan abajo, lo que hablábamos el otro día, tiene la letrita A para el control, para el 2% encapsulado, para el 1,5% encapsulado, que es decir, no estaría afectándose. Si bien numéricamente son distintos, estadísticamente no. Y si se reduce la dureza para el tratamiento con el 1% de sal encapsulada. Esa dureza más baja podría llegar a ser que se detecte de manera sensorial como más gomoso o, o más acuoso, no sé, habría que ver, pero la dureza no es la misma que en el control. Y pasa lo mismo con la cohesividad. La cohesividad es que vos lo cortes y no se te rompa todo, que no se desgrane.
Se va a ¿sí? Y eso desarmar todo, claro. está asociado a que se haya formado un buen gel con esas proteínas disueltas y después coaguladas cuando se cocinó, ¿sí? Claro, está bien. Siempre esto que nosotros en este tipo de ensayos donde lo que nosotros queremos es reemplazar o disminuir algún ingrediente, en la mayoría de los casos el objetivo es que no cambie respecto de lo que tomamos como el producto tradicional, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un queso light, queremos que cuando probamos las diferentes formulaciones sea lo más parecido a los quesos light que ya están en el mercado, o algo tenemos que tener un parámetro de control, ¿sí? La mayoría de las mediciones no son absolutas, no es que yo necesito tal valor y siempre lo mantengo. Yo fui marcando en el texto las cosas que quería remarcar. Gaby, y al estar encapsulada la sal, entonces logra actuar de la misma manera que si no lo estuviera, o sea, con las proteínas. Esas son las siguientes preguntas que tenía preparadas. ¿Qué proponen ellos? Desde el punto de vista sensorial, ¿qué es lo que dicen que es? ¿Qué es lo que ellos buscan? Y le dan un nombre a la metodología. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? Lo llaman taste contrast. Taste es gusto, ¿sí? Taste es el sabor. Contrast, o sea, como que ellos apelan al contraste de sabores. Entonces lo que ellos quieren hacer es que haya puntos en los cuales esté concentrado el sabor. Y los llaman puntos salty points, creo que le dicen. Sí, salty spots. Son salty spots, son puntos salados. Entonces, ellos apelan a que en el proceso de masticación, ¿sí? A los receptores de sabor en la lengua, de golpe les llegue una infusión de sal. Entonces, por contraste con lo que venía percibiendo, detecta mayor sabor de sal, que si recibiera un aporte continuo, constante y uniforme de sal. ¿Sí? Y profe, Ellos apuntan a eso. si estás comiendo un pedacito y en ese pedazo no hay sal concentrada. Bueno, pero estamos hablando de micro. Ah, bien, eso quería ¿Sí? saber. Estamos hablando de microencapsulación. No sé si decía, en algún lado habla de los diámetros de la granulometría de la sal. Sí, 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 decía, creo que 3 milímetros. ¿No? Sí, y viste que los autores hablan de otros ejemplos, por ejemplo, de panificados, que ellos dicen, nosotros lo queremos utilizar en la elaboración de productos cárnicos porque fue utilizado con éxito en unos panificados y mencionan los autores que lo hicieron con éxito. Fíjense que lo que tienen en común son los dos alimentos que se elaboran con grandes procesos de mezclado o amasado, ¿sí? En el caso del pan, vos tenés un amasado y te asegurarías que estos microspots de sal estén uniformemente distribuidos para que lleguen de manera medianamente uniforme a ser detectados. Esto me hace acordar cuando lo leía,
No sé si se acuerdan o si cerca de sus casas o algo, hay una de esas panaderías más bien antiguas que vendan los bizcochitos de grasa, pero que vienen con sal gruesa. Ah, sí, que venían arriba, directamente sal gruesa le ponían. O sal gruesa arriba Riquísimo. o un poquito, porque los bizcochitos de grasa se hacen con una especie de hojaldre, van con un plegado, ¿sí? Se estira la masa, se pone alguna materia grasa, se pliega y se vuelve a estirar, no tantas veces como para hacer un hojaldre, pero sí lleva ese proceso. Yo tengo una memoria muy, muy clara de mi infancia, de que mi mamá en algún lado compraba unos bizcochitos de grasa, que vos los mordías y de repente te encontrabas con un granito de sal. Y eso te hacía en la boca como... A mí me Exacto, gustaba sí. esa sensación. Bueno, esto debe ser en una menor escala esa sensación de que vos capaz que ni siquiera lo percibas de manera consciente, porque si se fijan en los resultados de los análisis sensoriales, prácticamente no hubo diferencia entre el que tenía 2% de sal y el 2% de sal encapsulada. Seguramente el cerebro ni siquiera detecta porque debe ser como si tuviera una onda de detección muy cortita, ¿sí? Y ahí habla de que en qué momento se liberarían estos golpes de sal, ¿con qué proceso? La masticación. En la masticación, bien Sofía, sí, sí, en la masticación. Un poco en la cocción y un poco en la masticación. ¿Y qué material eligieron para hacerla, o qué material proponen para hacer la encapsulación? Creo Será que ya carnauba. habíamos hablado del proceso de encapsulación, ¿no? Yo les había contado, en algún momento Sí, habíamos hablado. era cera carnauba. Sí, que debe ser algún producto típico brasilero, yo no la conocía, pero ahí da la descripción, son compuestos ésteres, creo que decía que eran ésteres, que se obtiene del palm tree, que sería las palmeras. Es una mezcla compleja, contiene ésteres como principal componente eh, y se utiliza como agente gelificante y vitrificante. Pero bueno, es de fuente orgánica, así que eso sería algo positivo. Es autóctono de la zona del Brasil, bueno, y ellos lo proponen y tiene un punto de fusión relativamente alto para hacer un compuesto, una cera. Así que ellos dicen que no se liberaría la sal tanto en el proceso de cocción, sino más en la masticación, como que sería mecánica la liberación y no tanto de que se rompa la cápsula por pérdida de la estabilidad de la grasa, de esta cera, ¿sí? Sino que sería mecánico por maduración. Bueno, habiendo dicho todo esto, en resumen, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer en una oración? Reducir en más o menos en un 25% la ingesta de sal en los alimentos, por medio de la encapsulación de sal con la cera de carnauba. Bueno, en este Bien. caso usaron salchicha brasilera, que son, sí, como chorizo más o menos. Leyendo los ingredientes, asumo que es como uno de nuestros, los chorizos que consumimos frescos, ¿sí? Sí. Perfecto. ¿Qué parámetros de calidad le midieron? Algunos ya los fuimos mencionando, pero ¿qué midieron del control y de los diferentes porcentajes de sal que encapsularon? El pH, la actividad de agua, Cenizas cenizas. totales. Perdón, no te escuché, Roberto. Sí, sí, era cenizas totales.
cenizas totales, contenido de proteínas, el grado de oxidación lipídica, muy bien, el color, la textura. Hicieron una descripción bastante completa del producto, ¿sí? Y ahí está faltando humedad también. Está faltando un parámetro muy importante en todo tipo de alimentos. Microbiológicos, muy bien, Sofía. Sí, también midieron el contenido en algunas familias de microorganismos. El sabor y ¿qué le preguntaron a los jueces? Porque en uno de los puntos describen de que hicieron un panel sensorial. Pero ¿qué le preguntaron a los que evalúen, a los jueces? El sabor de la sal, si percibían sabor a sodio. A salado, Claro, sabor la salado. diferencia, sí. Solamente les preguntaron eso, porque creo que le dice saltiness, o sea, la salinidad, les preguntaron solamente. Porque a un evaluador le podría haber dicho, ¿te gusta o no te gusta? Nada más. ¿Sí? Le podría haber dicho, ¿este producto te gusta o no te gusta? Acá, en particular, les hicieron una pregunta que evalúen cuán salado o no, hay que ver cómo le hicieron la pregunta más finito, pero que solamente se focalicen en el salado, eso también se puede hacer. Y al final de todo ellos dicen que si bien solamente se les preguntó por el grado de salinidad que percibía, ninguno de los evaluadores dijo nada respecto de sabores extraños o algún problema, por lo cual ellos dicen que sería bueno la utilización de este producto para encapsular esta cera, ¿sí? ¿En qué parámetros hubo cambios? Porque no en todos los parámetros hubo cambios. En el pH. En el pH. ¿En el pH en qué sentido? En que disminuyó. ¿Pero para cuál? ¿Para el control? ¿Para el 1%? ¿Para el 2%? Ah, para el 1%. Sí, para el 1% y luego del almacenamiento, ¿sí? Al principio no. ¿Con quién hablé la clase pasada de los diferencias entre tratamientos cuando se contaban, se marcaban con las letras distintas? Alguien me preguntó y yo le dije que estadísticamente podíamos ver valores parecidos, pero que no eran iguales, entonces teníamos que ver si tenían letra igual. Ah, ¿tenés ahí a mano, Trinidad, bueno, todos en realidad, la figura 2, que es la que mide el pH? Si no, la comparto acá, así les muestro a todos porque es interesante. A ver. Al tener mayor contenido de actividad de agua, había mayor desarrollo, ¿no, Gaby? Y entonces aumentaba el ácido láctico y por lo tanto bajaba la acidez. Aumentaba la acidez. Claro, sí, el cambio en el pH durante el almacenamiento lo asocian a que debido a la actividad de agua de este tipo de productos que salta, hay desarrollo microbiano, bacterias ácido lácticas que son bastante común en los productos cárnicos, en este tipo de medio, en este tipo de matriz, producen ácido láctico. Pero lo que yo quería decirles es, la semana pasada yo les había dicho que cuando dos valores son estadísticamente diferentes, llevan letras diferentes y cuando son iguales, llevan letras iguales. Y que a veces se quieren comparar dos factores a la vez. Entonces usábamos o letras y números o letras mayúsculas y minúsculas.
Y este, por ejemplo, es un caso de eso. Nosotros estamos evaluando el pH durante el almacenamiento, o sea, los 0, 30, 60 y 90 días de almacenamiento congelado de las salchichas, y con 4 tratamientos diferentes: control, 2% encapsulado, 1,5 y 1%. Entonces, nosotros queremos ver qué pasa al día 0 entre los diferentes tratamientos y qué pasa en cada tratamiento a medida que avanza el tiempo. Entonces, si ustedes fijan abajo en las referencias de las tablas, siempre va a aclarar cómo tengo que interpretar estas letras, porque tengo minúsculas y mayúsculas. Entonces acá dice que diferentes letras minúsculas, lowercase son minúsculas, indican diferencias significativas entre tratamientos. O sea que yo tengo que mirar las minúsculas solamente en el mismo día. Acá veo que al día 0 no hay ninguna diferencia entre tratamientos, tampoco al día 30, tampoco al día 60 y tampoco al día 90. ¿Sí? Y después me dice, letras diferentes mayúsculas indican diferencias en días diferentes. ¿Sí? Esto está medio trabalenguas, pero es así. Entonces, ahora yo las mayúsculas las tengo que mirar para un mismo tratamiento a lo largo de los días. Entonces me fijo en la primera de las barras, que es la más oscura, que sería el control. Veo A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Entonces, al día 0 y al día 30 no hay diferencias. Para el día 60 ya disminuye el pH, para el día 90 disminuye un poco más. ¿Sí? Y así para todo. En definitiva, en este caso es bastante simple de interpretar y los autores por ahí lo dicen, que no importa el agregado de sal, no hay diferencia entre que tenga 1%, 1,5, 2 o sea el control, pero sí hay una evolución del pH a lo largo del tiempo. ¿Sí? No siempre es fácil interpretar esto, pero es obligatorio que abajo de la tabla estén todas las indicaciones para poder interpretar qué dice, cómo leer ese tipo de tabla, ese tipo de referencias. Puede estar en una tabla también, entonces te dice las minúsculas por fila y las mayúsculas, perdón, las minúsculas por columna, las mayúsculas por fila, o al revés, eso lo define cada persona. ¿Sí? Hay una parte de los autores cuando dicen que hubo mínimas diferencias, creo que en la humedad, bueno, en cenizas obviamente, y creo que hay una mínima diferencia en humedad y, bueno, en porcentaje de sodio, por supuesto. Pero ¿qué dicen respecto de la legislación? Si cambian la formulación del producto, ¿qué pasa con los requisitos legislativos en este caso? Todos lo cumplen. Todos lo cumplen, por más que una leve disminución o un aumento, ahora no me acuerdo, pero hay un pequeño cambio en la humedad. Sí, estaba bajo los parámetros. Creo que es un poquito más alta, en el 2% y en el 1,5% la humedad, pero sigue estando dentro de los valores permitidos. ¿Sí? A ver qué más tengo anotado para remarcarles. No sé si algo de lo que por ahora no mencioné lo quieren. Otro cambio importante también sería lo del Perdón, se te cortó, te escuché la primera parte nada más.
No sé si iba a decir, escuché TV y no sé si iba a decir lo de la oxidación de lípidos. Es un parámetro importante en este tipo de productos porque tiene un gran contenido de lípidos, hace una buena descripción de los ácidos grasos que están presentes en el producto, algunos de ellos son insaturados, por lo tanto sí conviene hacer un seguimiento del grado de oxidación. Describe un poco la calidad de los aceites que tienen estos, de los ácidos grasos que tienen estos productos y no está del todo bien la relación ácidos grasos insaturados saturados, tiene muchos ácidos grasos saturados, pero eso ya es típico de la formulación del producto, del contenido de carne y grasa de cerdo que tiene, no está relacionado directamente al agregado de sal. Y bueno, usa el índice del ácido tiobarbutírico, nunca me sale el nombre, ácido tiobarbutírico, ¿sí? Y habla del valor en el cual debería ser detectado sensorialmente la rancidez y bueno, no lo alcanza. ¿Sí? Los valores, si bien hay algo de oxidación, esos valores se mantienen por debajo del límite de detección, por lo cual no sería un problema. Gaby, yo sé que acá al trabajo lo hicieron justamente sobre la cera esta de Carnauba y por eso lo implementaron. Pero hubiese estado bueno quizás que hagan otra muestra más con un porcentaje de 1,5, ¿no? Como para saber si es necesario o no la incorporación de la encapsulación. Porque capaz que haces una muestra con 1,5 sin encapsulación, te da todo parámetros similares y directamente bajás digamos, reducís ¿cómo es? Sí, Reducís el la sal contenido de sin sal de necesidad, manera claro. directa. Sí, sí. Pero bueno, acá es para implementar algo nuevo, no tendría mucho sentido en el trabajo. Pero para O saber quizás lo capaz han que hubiese hecho estado y bueno. no les daba bien y no lo mencionan acá. Capaz que ese Ah, es el mínimo de sal que los consumidores aceptan. No lo sé, pero es buena la observación, sí. Esa se hubiera sido otra alternativa, reducir directamente el contenido de sodio y ver cómo queda el producto. Pero acaso, sin la idea de la encapsulación, ¿no sería que se disperse el porcentaje de sal? Y obviamente reducirlo, ¿no? Claro, sí, pero si nosotros vemos los resultados, con 1% de sal encapsulada hay varios parámetros que no se acercan o varios parámetros que no serían iguales a los del control de 2%, pero sí con 1,5% encapsulada. 1,5% encapsulada mantiene los parámetros similares a los de la control. Entonces estás disminuyendo el contenido de sal sin disminuir los parámetros o la aceptación del producto. Pero tiene razón Nelson, podrían haber probado 1,5 solo y tener un segundo control. El 2% ponerle que sea el óptimo, lo bajo a 1,5, a 2 encapsulado y a 1,5 encapsulado. El 1,5 encapsulado es mejor que el 1,5 solo y es mejor que el 2% sin encapsular. Eso hubiera sido otra opción para tener una evaluación del efecto del encapsulado junto con la reducción. Capaz que no le queda de gusto nada. Al dispersarse, La verdad que no lo sé. No sé si el 2% ese de sal es el límite que este tipo de producto contiene. La verdad que no lo sé. acá Gaby, Pero la sería cera interesante. esta
La cera esta estaría actuando como un como un potenciador, ¿no? No, no, la cera no sería un potenciador, sino que la cera lo que está haciendo es evitar, digamos, en un medio cárnico, ¿sí? Tenemos la actividad de agua es muy alta, ¿sí? Entonces, si vos pones la sal, si vos aditivás con sal, la sal se va a disolver en todos estos, en la parte líquida del alimento, ¿sí? Va a contribuir a solubilizar las proteínas, va a estar en contacto con todo. Si vos la encapsulás con esta materia grasa que no es soluble, vos la estás protegiendo, ¿sí? Es el mismo proceso que, digamos, habíamos hablado antes de la encapsulación para vitaminas y antioxidantes para protegerla que no esté en contacto directo con el oxígeno. Bueno, acá lo que está haciendo es recubrir este compuesto que es altamente soluble para disminuir su solubilidad. Queremos que la sal se libere en el proceso de la masticación, entonces se va a liberar directamente sobre los receptores del sabor. Por eso es que da una inyección de sabor y en menor concentración puede engañar al cerebro que detecte mayor sabor de sal. Si vos la pones sin encapsular, se disuelve por completo. Está bien, lo perdés directamente. Está bien. En realidad se distribuye porque si vos te volvés a la introducción del artículo, lo primero que ellos hablan es de esto que ya me olvidé de nuevo, el taste contrast. Ellos basan su teoría de que esto va a funcionar en el taste contrast, o sea que una inyección brusca de un determinado sabor podría también encapsularse un azúcar, ¿sí? O un ácido orgánico para cuando vos en el proceso de masticación se libere una cierta cantidad de un sabor que esté contenido. Entonces, esos picos hagan que la detección total sea como que detecte más. En vez de recibir siempre una concentración estándar de ese compuesto responsable de algún determinado sabor. Claro, está bien, está bien. En este caso, usan un compuesto hidrofóbico para estar en un medio altamente hidrofílico, ¿sí? Si quisieras encapsular algo que va a estar dentro de un aceite, no creo que utilizarías esto. Claro, se disuelve el toque. Sí, habría que verlo, pero no iría para el lado de una cera, iría para el lado de algún tipo de fibra o algo para encapsular algo adentro de un aceite. Bueno, algo más que no sé si me estoy olvidando algún parámetro importante. Microbiológicamente no hubo muchos cambios, solamente que hay un incremento en el contenido de coliformes totales. Eso MPN es el mínimo número más probable, most probable number. Es una manera de expresar. Hasta ahora me parece que siempre habíamos visto que los contenidos, las bacterias se cuantificaban en unidades formadoras de colonia por gramo. Esto es número más probable. Es básicamente lo mismo. Cuanto más grande es este número, mayor probabilidad hay de que haya un determinado número de microorganismos. Se usa mucho para determinar coliformes de origen fecal y coliformes totales. Acá dio alto en el 1% de sal encapsulada, dio más alto que en los otros. Y lo atribuyen más a la calidad de las materias primas que a la presencia o no de sal. No sé, y no me acuerdo si dicen algo de si cumple con la legislación o no, a ver. No me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan si menciona algo de los límites permitidos de... ¿Un coliforme?
Sí. Acá está, dice, se observó una incremento en los coliformes totales, sin embargo, los conteos fueron lo suficientemente bajos como para permitir que sea apto para el consumo. Como que aumentó, pero sin llegar al límite que diría, bueno, este producto no se puede consumir. Los coliformes son normales en los productos cárnicos porque vienen del tracto digestivo de los animales. En el proceso de faenado se liberan, así que es algo prácticamente siempre va a haber coliformes en un producto cárnico no cocido. Pero bueno, tampoco es que esté lleno. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta del trabajito. Si lo quieren contestar ahora, bien, si no, lo tienen hasta las 12 de la noche para completarlo. ¿Ya lo cargaste, Gaby? Deberían poder verlo, ¿no lo ven? Sí, profe. Vos lo podés ver en aditivos, lo puse, Nelson. Profe, ¿a qué se refiere con, lo leo, características tecnológicas? Lo que hablábamos de la solubilidad de las proteínas, de la conservación del producto en función del contenido de sal, porque nutricionalmente pensamos en nosotros, ¿sí? En quién lo va a consumir y que la idea es consumir cada vez menos sodio agregado en los alimentos. Claro, porque eso Pero, estaba pensando en la primera pregunta, o sea, en nosotros lo que dice el texto es como todo perjudicial, ¿no? Que te da hipertensión. ¿sí? Ah, puede ser, yo pensé que iba a algo positivo la pregunta. No, nutricionalmente para nosotros el sodio agregado en los alimentos no es aconsejable. Ah, Si bien. pudiéramos reeducar nuestros paladares a menores contenidos de sal, sería lo ideal para la salud. Pero lamentablemente vivimos sujetos a estos estímulos de los alimentos superprocesados que nos van entrenando el gusto a cada vez querer más sabores extremos. O sea que a mí me pasó, Gaby, de no consumir sal, hubo un tiempo, ¿no? Porque obviamente ya sabemos que es malo todo, y bueno, trata de querer lograr eso. Cuestión que me vine abajo mal, o sea, yo estaba entrenando todo y no tenía como ni fuerza prácticamente, ¿no? O sea, te sentís cansado, horrible. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nutricionalmente nosotros ya sabemos que no es recomendable y queremos disminuir al máximo el consumo de sodio. Lo que pasa es que hay que ver que el paladar del consumidor lo acepte. Y además que si nosotros cambiamos la formulación hay un montón de cosas que no van a producirse igual. La dureza no va, por más que no sea solo el sabor. Un producto con menos sodio ya no tiene la misma vida útil que un producto con más sodio. El color de algunos pigmentos puede verse afectado, la dureza, como vimos en este caso. Trinidad, no sé, ahora en un par de horitas les contesto del parcial.